Noche abajo los dos, cristal de pena, llorabas tú por hondas lejanías. Mi dolor era un grupo de agonía sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama. Y el sol entró por el balcón cerrado, y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado. Bienvenidos a Punto y Coma. Hola, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Punto y Coma. Hoy transmitimos desde El Soldadito de Plomo. Antonio, buenos días. Muy buenas, un placer estar de nuevo con nuestros espectadores en un sitio además muy propenso para la lectura, para las confidencias y con un ambiente literario muy agradable, y además con un novelista del que vamos a tratar de saber un poquito más de lo que ya conocemos, que es Manuel Moyano, a quien aprovechamos para darle la bienvenida a Punto y Coma. Buenos días. Bueno, como bien dice Antonio, vamos a hacer un repaso por la obra de Manuel Moyano, que entre otras cuestiones es uno de los finalistas del Premio Mandarache de Lectura de Cartagena. Y la primera pregunta, pues creo que es obligada, y es, Manolo, ¿qué te pareció el encuentro con uno de los jurados, si no el jurado más grande de España? ¿Qué te pareció el encuentro con los estudiantes del instituto, hablando de tu novela El Imperio de Yegoró? Pues, como te comenté hace poco, a priori la verdad es que no es que llegara a sentir pánico, pero me parecía un poco impactante la idea de tener un encuentro con 600 lectores, ¿no? Pero luego en la práctica fue una experiencia muy agradable, en parte gracias a Antonio Parra, que me hizo de introductor, y realmente es que disfruté de esa experiencia. Y me gustó ver que los lectores, jóvenes en particular, habían desmenuzado la novela hasta extremos que ni yo mismo había hecho, ¿no? Surgieron cuestiones que ni yo mismo me había planteado sobre la novela. O sea, en definitiva, para mí fue una experiencia probablemente de las más agradables de mi vida, ¿no? Manuel, un escritor que siempre está creando continuamente, aunque no esté redactando, recibir esa inyección de preguntas, que yo tuve el placer de presenciar también, preguntas que te hacen replantearte nuevos puntos de vista sobre la obra, ¿eso repercute luego en la creación literaria? Hombre, yo estoy seguro de el ser humano actúa mucho por estímulo-respuesta, ¿no? Es decir, en general, ¿no? Y todo lo que sea que una obra que tú has hecho, que ha salido de tu cabeza o de tus manos, ya sea literaria o de otro tipo, reciba sensaciones positivas por parte de los receptores de esa obra, digamos que te estimula a seguir escribiendo, es decir, escribiendo, o si fuera pintando. De alguna forma, el arte necesita un feedback. Es decir, uno crea algo y realmente no sabe si lo que está creando merece la pena o no, porque el arte es algo subjetivo, ¿no? Entonces, en función de esos estímulos, sin duda, influyen como mínimo en inyectarte nuevos ánimos para escribir. Bueno, pero hoy está aquí por otro motivo también, ¿no? Hoy Por sí, ser finalista hoy lo tenemos por otro motivo. Calentita y muy calentita está su última obra, La Agenda Negra, recién llegada a los puntos de venta, recién llegada a las librerías, editada por Pez de Plata. Y yo tengo que hacerte una primera pregunta, Manolo, y es la siguiente. Yo, al leer la Agenda Negra, me has descolocado un poco. Me has descolocado con respecto a tu última producción, El Imperio de Yegoró, Dietario Mágico, un estilo, otro estilo, y ahora una novela negra. ¿Huyes de algo? ¿No quieres que se te encasille? ¿O va distinto estilo? Hombre, yo lo que diría es que quizá el lector lo pueda percibir como cosas muy distintas entre sí. Para mí, en el fondo, no lo son tanto. Es decir, El Imperio de Yegoró, Dietario Mágico o La Agenda Negra,
que sin duda son muy distintos, son 2 novelas y un libro de narración y ensayo. No sé, quiero decir, de alguna forma todo parte de la misma cabeza, ¿no? No es que tenga no soy como hay autores como hace John Banville, ¿no? Que es un autor irlandés que tiene una personalidad que hace Totalmente. poesía y otra que hace novela negra que se llama Benjamin Black. Benjamin Black. Y luego que otro que hace novela que no es negra, que es John Banville. Entonces, sigue siendo casi 3 personalidades en una. Exacto. En mí no se da el caso, quiero decir, son cosas distintas, pero que de alguna forma parten de la misma mente. Entonces, lo que sí es cierto que la mente evoluciona a lo largo del tiempo o sufre cambios y en un momento dado te apetece una cosa u otra. Pero eso es porque surge así, no porque haya un propósito de voy a romper con lo anterior, no, sino que un poco en cada momento te pide, te estimula literariamente a crear. Y por otro lado el encasillamiento en género tampoco, sí lo rehuyo, es cierto. Hemos de decir a nuestros espectadores que La Agenda Negra es una novela negra, es decir, uno de los pocos géneros que Manuel Moyano aún no había tocado hasta ahora era el género negro, aunque en algunos de sus relatos pues sí, hay algunas tramas que tienen que ver, tienen tintes más bien oscuros. ¿Llevabas tiempo queriendo trabajar este género o es algo que ha surgido de manera natural? No, un poco enlazando con lo que le he dicho a Paco, es algo que ha surgido de forma natural. De todas, yo que sé, sin ir más lejos, la novela que es finalista del Mandarache tiene bastante componente de género negro, ¿no? Hay detectives, policías, etc. Pero por otro lado sí me apetecía, Es decir, pero ya te digo, no enfocando como voy a escribir algo de género de negro, pero me apetecía escribir una novela donde hubiera crímenes y todo esto. Y tampoco doy por cerrado. Quiero decir que es posible que vuelva a ello. ¿Cómo la idea de la Agenda Negra, que ahora le diremos a nuestros telespectadores más o menos en qué consiste, la idea cómo nace de un hecho fortuito, de algo que observa o cómo nace? A mí es que me interesa mucho el saber cuando se escribe algo, cómo está eso en la cabeza y cómo nace. Paco es un apasionado de la génesis. Sí, no, además... Le gusta saber cómo se cuecen las cosas. Y el caso es que yo en este caso no sabría decir con toda exactitud la génesis. De alguna forma creo que siempre hay un tema que me parece muy interesante en cualquier tipo de narración, ya sea cinematográfica o literaria, que es el tema de la venganza, ¿no? Es algo... Pienso en una novela que no tiene absolutamente nada que ver con esta, pero que es imperecedera, cuya argumento es la venganza, que es el Conde de Montecristo. Y esa es una historia que no nos cansaremos de oír jamás, la historia del Conde de Montecristo. O sea, un poco la idea sobre la que pivotaba era la venganza, ¿no? Sin entrar en demasiado detalle, ¿no? Y era una idea que tenía apuntada ahí, y alguien, digamos, que se dedica a eso. Y incluso lo había intentado alguna vez, por otro camino, no me había terminado de convencer y en un momento dado se me empezó a ocurrir esta forma de afrontar el tema y ya se disparó un poco el momento creativo y salió hasta el final, ¿no? Claro, sin ánimo de desvelar más de la cuenta, claro, que ese es el problema. Que no podemos contar mucho, pero digamos que aquí hay un personaje que un día encuentra una agenda. Bueno, pues ha presenciado un accidente, la muerte de una persona y encuentra una agenda misteriosa en la que aparecen anotadas una serie de circunstancias, una serie de hechos, algunos que tienen toda la pinta de ser delictivos, y hacerlo tan simple como marcar un número de teléfono. Y a partir de ahí cambia su vida. Entonces, tampoco, insisto, podemos contarle mucho más, pero el eje fundamental es la venganza. En ese sentido, se habla del código de Hammurabi en la novela. Me gustaría que nos explicaras a los espectadores en qué consiste el código de Hammurabi. Sí, el código de Hammurabi es un sistema de leyes que rigió, creo recordar, en Persia, Babilonia, no sé exactamente qué, en el año como 1700 a.C. O sea, hablamos de hace casi 4.000 años. Y se conoce porque hay una estela grabada en mármol negro, porfirio o algo así, en el que está grabada las leyes. Y es algo que se suele explicar en la escuela, con lo cual mucha gente le habrá sonado, ¿no?
pero en el fondo establecía un sistema de leyes muy tendente al ojo por ojo, ¿no? Y de hecho hay varios ejemplos, uno se saca en la novela, pero es el ejemplo de hasta qué punto la idea del ojo por ojo se llevaba en ese código, que era que si un arquitecto construye la casa y el dueño que vive en esa casa, un día la casa se derrumba y muere el hijo del dueño, el Código Hammurabi decía que el arquitecto sería castigado con la muerte de su propio hijo. O sea, una cosa un poco bestia, ¿no? Pero ese es un poco el Código de Hammurabi. Quizá me estoy parando en lo del ojo por ojo. Sí. Había otros términos que sí se podrían considerar justos hoy día, ¿no? Pero en fin, ese concepto del ojo por ojo entraba en esa ley persa o babilonia hace casi 4.000 años. No, una ley dura, evidentemente. Se muere un hijo por un accidente, el otro hijo. Claro, en vez de castigar al arquitecto, se castigaba a través de provocar el mismo daño que él había provocado al dueño, milimétricamente. Tú me has matado al hijo, pues yo no te mato a ti, sino que mato a tu hijo. Es decir, vas a experimentar el mismo dolor que yo he experimentado. Exacto. O sea, realmente si te mato no vas a sufrir tanto como yo. Para sufrir tanto como yo te hago lo mismo que me has hecho. Mato a tu hijo. La ley mata a tu hijo. Sí, no, era la ley, así estaba. Yo lo que sí tengo que decirle a nuestros telespectadores es que si se encuentran una agenda, mejor no llamen al azar a ningún número, sino que directamente la cojan y la lleven usted a la comisaría O que la tiren a la papelera, pero vamos, no, porque puede ocurrirle, como ya apunta Antonio, que el personaje llama y le cambia la vida. A mí hay cositas como estamos aquí en Cartagena, cositas que me interesan. ¿Por qué el nombre del protagonista, esto se puede decir, puesto que está en la del libro, Ulises Roma? ¿Tiene alguna connotación o...? Para mí tiene una sonoridad extraordinaria. Claro. Por eso. Tiene una sonoridad magnífica. Yo no sé si después sabrá algo más de fondo. No, básicamente es que sonaba muy bien. Ulises Roma, ¿no? Y porque suena bien y porque lleva toda la cultura grecolatina ahí metida. Ulises, Odiseo, el protagonista de la Odisea, y Roma, el Imperio Romano, ¿no? Pero no había ningún propósito muy concreto. El propio protagonista dice que, puesto que se tiene que inventar un nombre porque por las circunstancias no puede decir el suyo, él coge uno que le suene bien. Y al principio de la novela sí se hace un pequeño juego con el principio de la Odisea, ¿no? Invocando a la musa, puesto que se hace llamar Ulises. Pero básicamente lo que dices tú, Antonio, es por la eufonía y por que de alguna forma contiene mucho esas dos palabras juntas, Ulises, Roma, todo el mundo grecolatino. Claro. Bueno, Ulises ha sufrido una pérdida traumática. Su mujer ha fallecido en un accidente de tráfico. Y eso le rompe por completo los esquemas vitales. A partir de ahí, bueno, lo que ya les he comentado, el hallazgo de una agenda y se desencadena una nueva existencia en la vida de Ulises. De todas formas, yo quería hacerte una pregunta, Manolo, que me ha llamado mucho la atención, porque Ulises entra en una especie de cuesta abajo a raíz de la muerte de su esposa, se da a la bebida, en fin, se abandona un poco como persona. Y sus hijos, yo tengo la sensación de que le vuelven la espalda. Esta pregunta quizás sería más de Paco que mía, pero ¿estaba planificado así o los hijos como personajes decidieron volverle la espalda al ver cómo se estaba degenerando? Bueno, en realidad los hijos no desean tanto volverse la espalda como que él les impulsa o incluso les obliga a ellos, ¿no? Digamos que él, al morir su mujer en ese accidente, quiere romper un poco con todo, ¿no? Quiere dejar de tener ningún tipo de obligaciones sociales, ninguna, y simplemente reconcomerse en sí mismo. Y entre las convenciones de las que quiere huir está la relación padre-hijo. Los hijos lo intentan repetidas veces, uno de ellos lo intenta a lo largo de toda la novela. Sí, uno sí. Pero tengo la sensación de que los otros lo intentan, pero no demasiado. Sí, pero porque él realmente los echa con cajas destempladas. O sea, Ulises Roma ha optado por aislarse, por olvidarse de todo, le da igual tener familia ni nada, y dentro de eso pues no quiere que los hijos
Pero vamos, ellos lo intentan, ¿eh? De hecho, como hemos dicho, uno lo intenta varias veces y al final lo consigue. Sin desvelar nada, Sí. No podemos desvelar. La verdad es que la novela tiene sus giros muy bien. La novela está perfectamente escrita, se lee muy bien. Es una novela recomendable, además, 100% no es porque sea amigo nuestro, sino porque es verdad. Si no, no lo traemos, o sea, eso está clarísimo. Si no nos gusta ni le decimos que venga a visitarnos. Tiene una serie de giros y a mí, bueno, pues hay uno que me ha gustado, y es que, bueno, cierto personaje, poco más, y puede sufrir el propio código de Hammurabi. Claro. Sí. Hacia el final. Hacia el final. Eso, claro, no, es que esto ha ocurrido por esto y por esto, y hasta ahí. Eso es lo que sí. Sí, es difícil hablar de eso sin reventar mucho. Sin reventar la trama entera. Pero pero sí es cierto. Es decir, podemos decir que alguien puede llegar a ser víctima de sus propios sistemas de normas, ¿no? Aplicadas a rajatabla, que es lo que viene a pasar ahí al final, ¿no? ¿Cómo contactas con la editorial? No, pues realmente fue a través de la gente. Tengo un agente en Barcelona y me dijo que se lo había presentado a esta editorial y le había gustado. Tenía relación con el editor. Sede Plata es una editorial asturiana, sí. Que es muy grande, muy pequeña. No, bueno, es pequeña, es una editorial independiente como muchas que hay hoy día en España. Creo que tiene 8 o 9 títulos, lleva poco tiempo. Yo conocí a Jorge, el editor, lo conocí ahora este verano a la Semana Negra de Gijón, que estuve allí con el Imperio Yegorov precisamente. Es curioso porque, como él dice, bueno, el Imperio Yegorov, con esa novela Manuel Moyano fue finalista nada menos que del Premio Ralde. Sí. Es decir, estamos hablando de una novela publicada en una editorial puntera de España como es Anagrama, y su siguiente, bueno, la segunda, porque antes se reeditó Dietario Mágico con la editorial La Fea Burguesía, y ahora publicas con una editorial pequeña otra vez. Sí, ¿No te han tentado los cantos de sirena de las grandes? No, y sigo tentado, pero esta estaba un poco apalabrada, ¿no? Y entonces seguimos adelante con el plan. Yo mientras, pues claro, eso no quiere decir que renuncie a la continuidad en Anagrama, ni mucho menos. No, yo al contrario, por otro lado, dice mucho de un escritor el hecho de que no renuncie a publicar con una editorial. Aparte que yo, ya por mi propio historial, no he repetido demasiado en editoriales. Lo que más, 2 en Sordica, 3 en Nausicaa y 3 en menos cuarto, pero que no sé, me gusta saltar. Yo no sé si es que las circunstancias me obligan a tener un amplio abanico de editoriales o que a mí me gusta. Yo creo que a más amplitud en el abanico de géneros que practica Manuel Moyano, más amplitud editorial. Puede ser. No, lo que sí tengo que decirle a nuestros espectadores es que es una edición muy cuidada. Sí. Me gusta, me encanta el tacto que tiene. Una edición muy cuidada. Un marcapáginas perfecto. Bueno, y unas ilustraciones. Y eso es lo que iba a hablar ahora. Además lo acompaña con una ilustración un tanto macabra. De Enrique Oria. Oria. Que no conozco, por cierto, en persona. Un chaval joven, Santander, del 1988. Y lleva ya la propia cubierta, es muy llamativa, y después tiene una serie de ilustraciones que son también muy llamativas. A ver si las ilustraciones además son que te lo dice todo, porque además la que ha caído, y además como los capítulos, hay capítulos, bueno, esta me gusta mucho. Está muy bien. Esta es una ilustración que me gusta muchísimo esta ilustración. Está bien el muchacho, ¿no? Pues digo que
Sí. Si no lo conoce, pero de cabeza debe No, estar pero bien. fíjate Porque... que es curioso porque estos son los resultados de la cooperación globalizada. Es decir, que una persona a quien no conoces Claro. ilustre una novela e igualmente. Sí, que yo no te conoce y, que ha yo tenido que leerse su viviendo novela en Molina Segura, mi editor viva en en Oviedo, Asturias y el ilustrador sea de Santander. Esto sí. desde mucho. Es que todas. Estamos todos Todas conectados. todas las ilustraciones son... Bueno, Sí, todas las ilustraciones son... se está llevando... Yo tengo que decir que allí en Asturias, la verdad, yo me he llevado... Con esta editorial me llevo una sorpresa, pero hay otras de época editorial que es... además hace mucho ilustrado también, o sea que muy... No, eso muy... ¿Tienes ya en mente otras? tengo cosas escritas y las tengo ahí en fases de como de limado, y entonces según estén acabadas por donde salen, no sé, ¿no? Es como una especie de pool, así, y mientras alguna nueva idea, no sé. No es la idea, escribo una cosa, la publico, escribo una cosa, la publico. Es como varias cosas para adelante en distintas fases de acabado. ¿Pero también en línea de negra o...? De las que están escritas no, pero la próxima idea que tengo para escribir sí va por la línea del género negro. Hemos de decir que si viniera un purista del género, podría decirle a Manuel Moyano que negra strictus sensu tampoco es la novela. Nunca lo pretendió. Ya me imagino, pero quiero decir que nuestros espectadores tampoco piensen en una novela al uso, con fuerzas del orden, un detective con una figura catalizadora de los acontecimientos. Es una novela de tintes negros en la que hay crímenes, por eso la catalogamos como novela negra, pero es mucho más que una novela negra. Como bien ha dicho Manuel, hay una reflexión sobre la venganza. Yo quería hacerte una pregunta. Igual que en la novela negra siempre se dice que parece que hay muertos de primera y muertos de segunda, ¿hay condenas de primera y condenas de segunda? En la novela y en general. En la sociedad, hombre. Yo creo que eso es uno de los ejes en los que... Sí, uno de los ejes es que la justicia no es enteramente justa, y yo creo que eso lo pensamos todos. Es decir, no creemos que haya realmente una absoluta adecuación entre los crímenes o delitos que se cumplen y los castigos que se aplican. Y que además, que incluso, aunque la ley lo contemple a todo el mundo igual en teoría, en la práctica no se aplican con la misma dureza las leyes, según lo que dices tú, de gente de primera o segunda categoría, eso es evidente. O sea, es decir, el sistema legal, judicial que tenemos, no ya en España, sino en Occidente, perfecto no es. Es decir, de eso somos conscientes todos, ¿no? Bueno, hay más que ver los telediarios día a día y ver gente con auténticas millonadas robadas, que están por ahí todavía en la calle tan tranquilos, gente que ha hundido empresas semipúblicas, arrastrándonos a todos a tapar los agujeros, y está por ahí tan tranquila, y todos sabemos que hay gente que por delitos ínfimos en comparación con estos, hablo solo de robo en este caso, están cumpliendo condena, ¿no? Esto lo sabemos todos, y evidentemente justo no es. Puede ser legal, pero no es justo. Claro, yo creo que hay una diferencia entre, perdona Pablo que te interrumpa, una diferencia muy grande entre ley y justicia, Sí. que es un poco lo que mueve a cierta organización que aparece en la es lo que pasa por la novela. O sea, idealmente deberían ser lo mismo, pero en la práctica no lo son. No, yo quería decir que lo interesante cuando leemos una novela, leemos una obra, es que o nos conmueva o no sé, que nos diga algo, bueno, que nos diga algo y que, bueno, pues unas veces se nos encoja el corazón, otras veces nos cisquemos en la madre que trajo al individuo, y esta es una novela que te hace pensar y mucho, y pienso que habrá muchas personas cuando nuestros lectores tengan la suerte de leer la novela, que dirán, hombre, pues yo a lo mejor haría lo mismo, no haría lo mismo, pero que te conmueva, y esto es de agradecer. Bueno, es de agradecer que leas una novela y te pares a pensar y digas, jolines, pues... Porque yo creo que toca un tema que todos
Nos lo hemos planteado alguna vez. Sí. Eso está clarísimo y nos lo seguiremos planteando. Eso está clarísimo y nos lo seguiremos planteando. Me vas a permitir, aunque no sea tu novela, Sí. pero enlazar, ¿no? Es que es muy interesante, no porque lo vaya a hacer yo, pero el enlace que voy a hacer, porque yo traía esta mañana para, aparte de hablar de tu novela, esta novela, El bosque de los inocentes, de Graciela Moreno. La autora es juez de lo penal en Barcelona. El tema que trata es un tema muy duro, que es el de secuestro de niños. Sí, enlaza, obviamente enlaza con el contenido Es decir, de la novela de Manuel. tendríamos que decir, bueno, pues hay secuestro de niños, pues vamos a ver. Entonces, hay un punto, yo estos días atrás se lo decía a Graciela, es que una novela que me ha encogido el corazón. Me ha encogido el corazón. Y máxime cuando, quiero recordar que fue el día 5, que La Opinión sacó un titular que la policía había recibido varias denuncias, como 3 denuncias, de intento de secuestro de niños, que había una furgoneta con 2 individuos, una furgoneta blanca, que merodeaba alrededor de los críos para invitarlos a llevar. Entonces, claro, uno lee esa noticia, lee esto y previamente uno ha leído la Agenda Negra y dice, bueno, pues sí, me voy con la pandilla de Ulises Roma, me voy. O sea que ahí está. Bueno, mira, ya nos has hecho una recomendación. Yo Sí. quería hacerle una pregunta al hilo de lo que estabas comentando. Bueno, la aparición de un justiciero o una organización justiciera. ¿Te has documentado acerca de la posible existencia de este tipo de organizaciones? Si las hay, me imagino que si las hay tampoco serán conocidas. No, claro, no me he documentado. Quizá pensé hacerlo a posteriori, pero tampoco lo hice. Hombre, yo creo que si hay un caso reciente en la historia de nuestro país, que son los GAR. Los GAR es una organización más o menos parapolicial, es decir, para en el sentido de que gente que formaba parte de ella venía de la policía, ¿no? Con el objetivo de, digamos, castigar a los terroristas por su cuenta, ¿no? O sea que ahí tenemos un ejemplo y es conocido por todos, o sea que no me cabe duda de que habrá muchos más. Te veo todavía conmovido y porque impactado claro, por la novela. No, es que me impactó muchísimo. La novela me impactó, no me esperaba menos de Manolo, no me esperaba menos, pero te voy a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo, que ha dicho antes Antonio que esta sería mía. ¿Se te escapó en algún momento el personaje? ¿O intentó escaparse? Escaparse no. Yo, lo que sí ocurre es que tú cuando escribes una parte la programas y otra no la programas. Te sale un poco sola, se genera en el propio acto de escribir. Entonces ahí hay un personaje que se llama Cifuentes, que es un poco como el que mantiene todo el rato el tete-a-tete, el diálogo con el protagonista, que es un personaje no previsto que a mí es quizá lo que me gusta más del libro, los diálogos que mantiene Cifuentes, que intenta reclutar a Ulises Roma para su organización. Esos diálogos y el personaje de Cifuentes que se va dibujando no es tanto como que se escape, como que crea un personaje no previsto cuando uno se pone a escribir, que de alguna forma es lo que más me gusta de la novela, ese personaje y los diálogos que mantiene. Creció ese personaje durante la novela. Sí, coge consistencia. Quiero decir, no la he visto desde fuera, vosotros la habéis leído vírgenes, digamos, pero tengo la sensación de que es un personaje que casi coge cierta presencia física, cosa que no le ocurre a todos los que salen ahí. Claro. O sea que sí, se revelan o crecen o van por su respeto. Yo le voy a hacer una pregunta. Revelar sería, ya es demasiado, porque revelar sería que yo la novela quiero llevarla para acá y los personajes dicen que por aquí y me la llevo por aquí. Eso sería rebelión, en este caso no llega a rebelión, ¿no?
sí toman vida propia. Yo sigo diciendo que algún día haré una tesis doctoral sobre el tema. Yo le voy a hacer una pregunta a Antonio. ¿Merece la pena que Manolo Moyano esté en Cartagena Negra? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un ¿Tiene autor... altura? ¿Ha pasado? Sí, ha pasado bastante. eso. Pero no solo por esta novela, digo en general en otros textos suyos, en relatos, ha habido relatos con un tinte negro, en la propia última novela del Imperio de Yegorov también hay tinte. Y yo creo que Manolo tendría mucho que decir si un día se pone a hacer una novela negra cumpliendo cánones. Y yo diría que hasta en el Dietario Mágico hay algunos personajes sí, también que también se podría... Antonio, Manolo, estamos en nuestros 5 últimos minutos de programa. Veo que tienes ahí... Bueno, yo realmente, claro, venía a recomendar la Agenda Negra, que para eso está aquí el autor, pero ya si me permites, pues quería recomendar unos relatos que hace bastante tiempo que no recomendamos relatos. Tengo aquí Familias de Cereal, de Tomás Sánchez Veloquio, un argentino, creo que es argentino, uruguayo, no, es argentino. Una colección de relatos publicada por la editorial Candaya, que es una editorial que le presta mucha atención a los relatos. Y bueno, pues son 12 relatos teñidos de un aire bastante borgiano, pero también en los que se habla del crecimiento de un joven hacia la edad adulta, con algunas situaciones muy curiosas y aprovecho para recomendárselo a nuestros espectadores. Sí, y yo voy a acabar recomendando, obviamente, otra vez, la Agenda Negra, Manuel Moyano, editorial Pez de Plata. Insisto, es una pasada. A mí me ha gustado enormemente y por favor, háganse con ella porque merece la pena leer. Dentro de tanta literatura que hay malica por ahí, pues leer algo de calidad, pues la verdad es que sí. Pues vamos a ir despidiendo el programa, Antonio. Bueno, yo quiero darle las gracias a Manuel y agradeciéndole antes, por supuesto, por su visita, que haya hecho el esfuerzo, que viene de Molina de Segura, nada menos que de Molina de Segura, el meteorito. Bueno, Diana, yo creo que algún día tendremos que hacer un especial solamente para hablar del meteorito y de todo lo que ocurre en la escritura y en la literatura de Molina de Segura. Sí. Vamos a ver si nos vamos para Molina de Segura con los trebejos. Os recibiremos con los brazos abiertos. Y yo, como siempre les digo, les llamo a que se rebelen leyendo. Si aman, pues sigan leyendo, no odien, en vez de odiar, lean. Si tienen sueños y quieren conservarlos, lean. Si los han perdido, búsquenlos entre la literatura. Si están de acuerdo con el mundo, pues a seguir leyendo. Si quieren cambiarlo, aprovechen para leer. ¿Que son felices? Pues genial, seguimos leyendo. Y si no son felices, leyendo se puede encontrar la felicidad, o al menos un pedacito de ella. Así que no dejen de leer nunca. Los esperamos en el próximo programa de Punto y Coma.